Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La mentira que cambió todo, como mi ex perdió la custodia por elegir a su novio tóxico. Nunca pensé que estaría aquí, contándoles esta historia. Pero después de 2 años de batallas legales, noches sin dormir y ver a mi hija sufrir, creo que es importante que sepan cómo una mentira puede destruir una familia y cómo la justicia, aunque lenta, eventualmente prevalece. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi matrimonio con Sara se desmoronó. Habíamos estado casados durante 8 años y teníamos una hija hermosa, Emma, de 6 años en ese momento. La separación fue difícil, como todas, pero pensé que podríamos mantener las cosas civilizadas por el bien de Emma. Qué equivocado estaba. Al principio, todo parecía funcionar. Habíamos acordado una custodia compartida 50-50. Emma pasaba una semana conmigo y una semana con su madre. Era un arreglo que funcionaba para todos, o eso creía yo. Emma parecía adaptarse bien, y aunque extrañaba tener a su familia unida, estaba manejando la situación mejor de lo que esperaba. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Sara empezó a salir con Marcus. Al principio, no pensé mucho en ello. Era natural que ella siguiera adelante con su vida, y yo también estaba empezando a salir con alguien. Marcus parecía agradable en las pocas ocasiones que lo vi cuando iba a recoger a Emma. Era alto, bien vestido, tenía una sonrisa encantadora. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba, una frialdad que no podía explicar. Emma comenzó a actuar de manera extraña después de unos meses. Durante mis semanas de custodia, estaba más retraída, más ansiosa. Cuando le preguntaba sobre la casa de mamá, se quedaba callada o cambiaba de tema. Intenté hablar con Sara al respecto, pero me desestimó diciendo que Emma solo estaba ajustándose a los cambios. Las primeras señales de alarma reales llegaron cuando Emma llegó a mi casa con un moretón en el brazo. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había sido un accidente, que se había caído. Pero la forma en que lo dijo, mirando hacia abajo, evitando el contacto visual, me hizo sospechar. Documenté el moretón con fotos y llamé a Sara. Su reacción fue defensiva e irracional. Me gritó, diciendo que estaba tratando de causar problemas, que era un padre celoso que no podía aceptar que ella había seguido adelante. Cuando mencioné que tal vez deberíamos llevar a Emma al médico para asegurarnos de que estuviera bien, colgó el teléfono. Esa noche, Emma no podía dormir. Se acurrucó en mi cama y, por primera vez, me contó la verdad. Marcus no era el hombre encantador que fingía ser. Tenía mal genio, gritaba mucho, y había empezado a empujar a Emma cuando se interponía en su camino. Le había dicho que si se lo contaba a alguien, especialmente a mí, haría que su mamá se metiera en problemas. Mi corazón se rompió. Mi pequeña niña había estado viviendo con miedo, y yo no había sabido cómo ayudarla. Esa misma noche, llamé a mi abogado y programé una cita para el día siguiente. El proceso legal fue una pesadilla desde el principio. Sara contrató a un abogado agresivo que trató de pintarme como un padre vengativo que inventaba historias para obtener más tiempo de custodia. Negaron todas las acusaciones sobre Marcus. Dijeron que Emma estaba confundida, que tal vez yo la había influenciado para que dijera esas cosas. Pero yo tenía las fotos de los moretones, y más importante aún, tenía a Emma. Cuando el juez ordenó que un psicólogo infantil evaluara la situación, Emma, con la gentileza y paciencia de la especialista, pudo contar su historia. No fue fácil para ella, pero fue valiente. Mientras tanto, intenté reunir más evidencia. Hablé con los vecinos de Sara, con los maestros de Emma en la escuela, con cualquier persona que pudiera haber observado cambios en el comportamiento de mi hija. Lentamente, comenzó a emerger un patrón. Emma había estado llegando tarde a la escuela con más frecuencia. Su rendimiento académico había declinado. Su maestra había notado que parecía más nerviosa y distraída. Fue durante este periodo que Sara jugó su carta más desesperada. Era un viernes por la noche, y yo estaba en una cena importante de trabajo. Había estado trabajando en este proyecto durante meses, y esta cena con los inversionistas potenciales era crucial para mi carrera. Sara lo sabía. Le había mencionado la importancia de esta reunión cuando coordinamos el horario de esa semana. Mi teléfono sonó a las 8:30 de la noche. Era Sara, y estaba llorando histéricamente. Emma había tenido un accidente terrible, decía. Había caído de las escaleras en casa de Marcus y se había golpeado la cabeza. Estaban en el hospital, y los médicos estaban muy preocupados. Necesitaba que fuera inmediatamente. Dejé la cena sin pensarlo 2 veces. Mis colegas entendieron, o al menos fingieron hacerlo. Conduje como un loco hacia el hospital que Sara había mencionado, mi corazón latiendo a 1000 por hora, imaginando lo peor. Cuando llegué, corrí hacia la sala de emergencias, preguntando por Emma. La enfermera en el mostrador me miró confundida. No había ninguna Emma registrada esa noche. De hecho, no había habido ningún niño con heridas en la cabeza en las últimas 24 horas.
Pensé que tal vez había entendido mal el hospital, así que llamé a Sara. No contestó. Llamé 5 veces más. Nada. Finalmente, desesperado, conduje hasta su casa. Las luces estaban apagadas, no había nadie en casa. El carro de Sara no estaba en la entrada, ni el de Marcus. Fue entonces cuando comencé a sospechar que algo estaba terriblemente mal. Esperé en mi auto durante 2 horas, llamando cada 15 minutos. Finalmente, alrededor de las 11:30, vi las luces del auto de Sara girando hacia la entrada. Emma saltó del auto, completamente normal, sin ninguna herida visible. Parecía confundida de verme allí. Sara salió del auto, y cuando vio mi expresión, supe que sabía que había sido descubierta. ¿Dónde estaban?, le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada por Emma. Sara tartamudeó algo sobre haber estado en casa de la abuela de Marcus, que Emma se había sentido mejor y habían decidido no ir al hospital después de todo. Pero Emma me miró con esos ojos grandes e inocentes y dijo: «Papá, fuimos al parque de diversiones con Marcus. Fue muy divertido, aunque Marcus se enojó cuando perdió en el juego de la pelota». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara se puso pálida. Emma se dio cuenta de que había dicho algo malo, pero no entendía qué. Esa noche, después de asegurarme de que Emma estuviera bien, confronté a Sara. Al principio, trató de negar todo, pero eventualmente se derrumbó. Marcus había conseguido entradas para un espectáculo especial en el parque de diversiones esa noche. Sara sabía que era mi semana de custodia, pero Marcus había insistido. Sabía sobre mi cena importante y pensó que si fingía una emergencia, yo cancelaría mis planes y ella podría llevarse a Emma sin que yo me diera cuenta hasta el día siguiente. Lo que ella no esperaba era que yo fuera directamente al hospital, o que me quedara esperando en su casa hasta que regresaran. Esta mentira fue la gota que derramó el vaso. Ya teníamos documentación de los problemas con Marcus, pero ahora Sara había demostrado que estaba dispuesta a mentir sobre la seguridad de nuestra hija para conseguir lo que quería. Peor aún, había usado el miedo de un padre por su hijo como arma. Mi abogado presentó inmediatamente una moción de emergencia ante el tribunal. Teníamos evidencia de que Sara había violado la orden de custodia al tomar a Emma durante mi tiempo asignado. Había mentido sobre una emergencia médica, y había puesto a Emma en una posición donde tenía que mentir para proteger a su madre. Pero la historia se vuelve aún más oscura. Durante el proceso judicial que siguió, salieron a la luz más detalles sobre Marcus. Una investigación de antecedentes más profunda reveló que había tenido problemas con la ley antes, incluyendo una orden de restricción de una exnovia que lo había acusado de violencia doméstica. Esos cargos habían sido retirados cuando ella se mudó del estado, pero el patrón estaba ahí. Más preocupante aún, Emma comenzó a contar más historias durante sus sesiones con el psicólogo infantil. Marcus no solo la empujaba ocasionalmente, había comenzado a ser más agresivo. Le había gritado por derramar jugo en la alfombra, la había encerrado en su habitación durante horas como castigo por cosas menores, y en una ocasión, había amenazado con lastimar a su muñeca favorita si no dejaba de llorar. Sara sabía sobre algunos de estos incidentes, pero había elegido minimizarlos o ignorarlos completamente. Estaba tan atrapada en su relación con Marcus que no podía ver, o se negaba a ver, el daño que se le estaba haciendo a Emma. El punto de inflexión llegó durante una audiencia judicial particularmente tensa. El juez había ordenado que Sara trajera a Marcus al tribunal para que pudiera evaluarlo personalmente. Marcus había estado evitando las citaciones legales, cambiando direcciones, haciendo todo lo posible para evitar tener que testificar bajo juramento. Cuando finalmente apareció en el tribunal, fue un desastre. Bajo interrogatorio, su historia sobre los incidentes con Emma cambió varias veces. Se puso defensivo, comenzó a levantar la voz con el abogado, e incluso le faltó el respeto al juez cuando le pidió que se calmara. Pero lo que selló su destino, y el de Sara, fue lo que pasó durante un receso. Emma estaba esperando en el pasillo con el defensor del menor asignado por el tribunal cuando Marcus se acercó. No sabía que había micrófono en el área donde estaban. Le dijo a Emma, en un tono amenazante, que más le valía no decir nada más que pudiera meter en problemas a su mamá y a él, y que si seguía inventando historias, haría que se arrepintiera. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Emma comenzó a llorar, y el defensor del menor inmediatamente reportó el incidente al juez. Eso fue todo. El juez no solo otorgó la custodia primaria a mí, sino que también emitió una orden de restricción contra Marcus, prohibiéndole cualquier contacto con Emma. Sara recibió visitas supervisadas solamente, y se le ordenó someterse a terapia y clases de crianza antes de poder considerar aumentar su tiempo de custodia. Pero la historia no termina ahí. Sara, en lugar de aceptar la decisión del tribunal y trabajar para reparar su relación con Emma, decidió huir. Una noche, violó tanto la orden de custodia como la orden de restricción tomando a Emma de la escuela durante mi tiempo de custodia y desapareciendo con Marcus. Durante 5 días, no supe dónde estaba mi hija. Llamé a la policía, activamos una alerta Amber, movilicé a todos los recursos que pude.
Fueron los 5 días más largos de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía pensar en nada excepto en si Emma estaba segura. La encontraron en un motel barato a 3 estados de distancia. Marcus había estado bebiendo mucho, y según el informe policial, Emma estaba sola en la habitación del motel cuando la encontraron. Sarah estaba en el bar del hotel, y Marcus estaba en el estacionamiento durmiendo en el auto. Emma estaba traumatizada. No solo por haber sido separada de mí, sino por haber presenciado varios episodios violentos entre Sarah y Marcus durante esos 5 días. Marcus había empeorado bajo la presión, y su verdadera naturaleza había salido completamente a la superficie. Cuando Emma finalmente fue devuelta a mi custodia, necesitó meses de terapia para recuperarse. Tenía pesadillas, se despertaba llorando, se aferraba a mí con miedo de que alguien se la llevara otra vez. Verla tan dañada por las decisiones egoístas de su madre fue desgarrador. Sarah fue arrestada por secuestro, violación de órdenes judiciales, y poner en peligro el bienestar de un menor. Marcus enfrentó cargos adicionales relacionados con la violación de la orden de restricción y abuso infantil. Los dos fueron sentenciados a tiempo en prisión, aunque Sarah recibió una sentencia más leve que Marcus debido a su cooperación eventual con las autoridades. Durante el juicio, salieron a la luz detalles aún más perturbadores sobre la relación entre Sarah y Marcus. Testigos testificaron que habían visto señales de abuso físico en Sarah también. Tenía moretones que trataba de ocultar con maquillaje, había perdido peso significativamente, y varios conocidos notaron cambios dramáticos en su personalidad después de comenzar a salir con él. Se hizo evidente que Sarah había estado viviendo en una relación abusiva y había permitido que esa dinámica tóxica se extendiera a su relación con Emma. El control psicológico que Marcus ejercía sobre Sarah había nublado su juicio como madre, llevándola a tomar decisiones que pusieron a Emma en peligro repetidamente. El impacto en Emma fue profundo y duradero. Además de la terapia regular, necesitó terapia especializada para trauma infantil. Aprendimos que había desarrollado ansiedad por separación, miedo a los hombres adultos que no conocía bien, y problemas de confianza que tomarían años superar. Pero Emma es resiliente, como los niños suelen serlo. Con el apoyo adecuado, amor constante, y la estabilidad de saber que estaba segura, comenzó lentamente a sanar. Sus sonrisas regresaron gradualmente, su curiosidad natural resurgió, y comenzó a participar nuevamente en actividades que había disfrutado antes de que todo este caos comenzara. Ahora, 2 años después, Emma está prosperando. Está en terapia regular, lo cual ha sido invaluable para ayudarla a procesar todo lo que vivió. Ha desarrollado estrategias de afrontamiento saludables, y aunque aún tiene días difíciles, está creciendo como una niña fuerte y segura. Sarah salió de prisión después de servir 18 meses. Ha perdido permanentemente sus derechos de custodia, aunque técnicamente tiene derecho a solicitar visitas supervisadas una vez que complete un programa de rehabilitación intensivo. Hasta ahora, no ha hecho ningún esfuerzo para hacerlo. He oído, a través de conocidos mutuos, que se mudó lejos del estado y está tratando de reconstruir su vida lejos de Marcus, quien aún está cumpliendo una sentencia más larga. Parte de mí siente lástima por Sarah. Creo genuinamente que amaba a Emma, pero se perdió en una relación tóxica que la llevó a tomar decisiones terribles. El abuso psicológico puede hacer que las personas actúen de maneras que normalmente nunca considerarían. Pero entender las razones detrás de sus acciones no excusa el daño que causó a nuestra hija. Emma a veces pregunta sobre su mamá. Esas conversaciones son las más difíciles que he tenido que tener como padre. ¿Cómo le explicas a un niño que su mamá eligió a otra persona por encima de su seguridad? ¿Cómo proteges su capacidad de amar y confiar mientras también la proteges de más daño? He aprendido a ser honesto con Emma de maneras apropiadas para su edad. Le he explicado que su mamá tomó algunas decisiones muy malas que lastimaron a muchas personas, especialmente a ella. Le he asegurado que nada de lo que pasó fue su culpa, y que ella es amada incondicionalmente. También le he explicado que a veces los adultos cometen errores tan grandes que hay consecuencias que no se pueden deshacer. A través de todo esto, he aprendido lecciones valiosas sobre la paternidad, el sistema legal, y la naturaleza humana. He aprendido que proteger a tu hijo a veces significa pelear batallas que preferirías evitar. He aprendido que el sistema legal, aunque imperfecto, puede funcionar cuando tienes evidencia sólida y persistencia. Y he aprendido que la capacidad de recuperación de los niños es extraordinaria, pero también que esa recuperación requiere trabajo, tiempo y mucho amor. También he aprendido a reconocer las señales de abuso, no solo en los niños sino también en los adultos. Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora sobre las dinámicas de las relaciones abusivas. Tal vez podría haber ayudado a Sarah a ver lo que Marcus realmente era antes de que la situación escalara tan dramáticamente. Hoy, Emma y yo tenemos una relación increíblemente cercana. Ella sabe que puede contarme cualquier cosa, sin importar cuán difícil o incómoda sea. Hemos construido una base de confianza que espero dure toda la vida. Ella también ha aprendido lecciones importantes sobre la seguridad personal, sobre hablar cuando algo no se siente bien, y sobre el valor de ser valiente incluso cuando tienes miedo.
Mirando hacia atrás, aunque no cambiaría el resultado final, desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Desearía que Sarah hubiera tenido la fuerza para alejarse de Marcus antes de que las cosas llegaran tan lejos. Desearía que Emma no hubiera tenido que pasar por tanto trauma a una edad tan joven. Pero también estoy agradecido de que el sistema funcionara eventualmente, de que Emma esté segura, y de que tengamos la oportunidad de construir un futuro positivo juntos. Esta experiencia me ha enseñado que la paternidad a veces requiere que seas guerrero, abogado, terapeuta y padre todo al mismo tiempo. Me ha enseñado que el amor por tu hijo puede darte fuerzas que no sabías que tenías. Y me ha enseñado que, sin importar cuán oscuras se vuelvan las cosas, siempre hay esperanza de que la verdad eventualmente prevalezca. Emma está ahora en 4º grado, le encanta leer, está aprendiendo a tocar el piano, y tiene un grupo sólido de amigos que la adoran. Aún va a terapia, pero ahora es más para mantenimiento que para crisis. Ella es inteligente, graciosa, compasiva y extraordinariamente madura para su edad, aunque me esfuerzo por asegurarme de que aún pueda ser solo una niña. A veces me pregunto si Sarah piensa en Emma, si se arrepiente de las decisiones que tomó, si desea poder retroceder el tiempo y elegir de manera diferente. Espero que sí, no por resentimiento, sino porque significaría que el amor que una vez tuvo por Emma aún existe en algún lugar dentro de ella. Por ahora, Emma y yo seguimos adelante. Hemos creado nuevas tradiciones, nuevos recuerdos, y una nueva normalidad que está llena de amor, risas y seguridad. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro increíble juntos. Esta historia no es solo sobre custodia o batallas legales. Es sobre las elecciones que hacemos como padres, sobre proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, y sobre nunca rendirse cuando se trata de la seguridad y el bienestar de tu hijo. Es un recordatorio de que a veces hacer lo correcto es lo más difícil que jamás tendrás que hacer, pero que vale la pena cada momento de la lucha. Si hay otros padres ahí afuera enfrentando situaciones similares, quiero que sepan que no están solos. Documenten todo, confíen en sus instintos, busquen ayuda profesional, y nunca dejen de luchar por sus hijos. El sistema puede ser lento, puede ser frustrante, pero puede funcionar si tienen evidencia y persistencia. Y a los niños que pueden estar pasando por situaciones similares, quiero que sepan que no es su culpa, que merecen estar seguros, y que hay adultos que lucharán por ustedes incluso cuando se sientan completamente solos. Esta es nuestra historia. Es dolorosa, es complicada, y no tiene el final de cuento de hadas que a todos nos gustaría. Pero es real, es nuestra verdad, y es la base sobre la cual Emma y yo hemos construido una vida mejor. Y eso, al final del día, es lo que importa. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.